como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Buenos días a todos, hermanos. Bueno, seamos todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Y bueno, para empezar, les pido a Guillermo si puede tener una oración. Oh Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por un día más, Señor, por nuestra vida y en tu presencia, porque así nos garantiza tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos acá sea para tu amor y para tu gloria, sean adoraciones, alabanza, escuchar, Señor, la predicación de tu palabra, compartir la cena, compartir las ofrendas, que sea, Señor, todo para tu amor y para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, amado, y te agradezco. Amén. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Juan. Capítulo 12. Y les voy a leer de los versículos 1 al 3. Síganlo simplemente con la vista. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su costo económico, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue precisamente eso lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara o que no tenía valor o de lo que le sobraba. Buscó aquello que tenía de más valor para entregárselo al Señor. Y nosotros, al igual que María, también podemos entregarle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestras vidas, en resumen, como un acto de adoración. Así que les invito a que podamos tener un momento de oración personal en este momento, entregándole nuestras vidas al Señor, como decía recién.
Primera de Crónicas, capítulo 29. Y ya que somos poquitos, vamos a leer todos juntos, de los versículos 11 al 13. ¿Lo tienen todos? Bueno, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y llevamos tu glorioso nombre. Otra cosa que notamos en María es que ella podría haber derramado solo algo del costoso perfume que tenía, pero sin embargo decidió derramarlo todo, entregarlo todo. No creía que algo de lo que ella era o tenía podía ser lo suficientemente grande o bueno para una persona tan maravillosa como Jesús. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. Y bueno, que esa también pueda ser nuestra disposición al momento de adorar a Dios, de entregarle todo lo que somos. Ahora los invito a ponerse de pie, así alabamos al Señor a través de algunas canciones. Yeah.
esta vez en el capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer de nuevo todos juntos los versículos 27 al 29. ¿Lo tienen todos? Empezamos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Tanto María como los demás miembros de la familia estaban profundamente agradecidos por lo que Jesús había hecho con Lázaro al resucitarlo de entre los muertos. Ahora ella quería responder al amor del Señor y se daba cuenta de que la única forma posible de hacerlo era amándole. Cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor por el Señor. Por eso lo entregó todo. Pero no solo eso, también quería mostrar el valor que tenía para ella la persona de Jesús. Sabía que no había algo demasiado valioso que le pudiera entregar. Él era digno de recibir todo cuanto ella era y tenía. Así que le entregó aquel valioso perfume para expresarle su adoración. Así que los invito nuevamente a ponerse de pie y adoramos al Señor a través de estas últimas canciones. Cuando pienso en tu amor tan bello, me veo a ti en santidad. Tu divinidad excede la riqueza de este mundo.
Les invito a abrir sus Biblias. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3, 15 y 16. Vamos a ver todos juntos, ya que alguien nos estuvo haciendo leer todos en voz alta, también vamos a leer este pasaje. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. ¿Tienen? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Estamos comenzando el mes de septiembre. Y septiembre es, entre otras cosas, el mes de la Biblia. Es el mes que, por distintas razones que conocemos, que tienen que ver con las fechas de las traducciones y demás, lo hemos contado varias veces, no lo voy a hacer ahora, en las iglesias evangélicas en particular, celebramos, conmemoramos, recordamos el mes de la Biblia, las Sagradas Escrituras, las cuales nos hacen sabios para conocer el camino de Dios, para alcanzar la salvación, para desempeñarnos en nuestras vidas y andar por ese camino que nos va a llevar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Septiembre, el mes de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pregunta. La palabra de Dios, ¿cómo? Escrita. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Muy bien, exactamente. ¿Cuál fue la primera palabra de Dios escrita por Él? ¿Mandamientos? ¿Qué mandamientos? La primera vez que nosotros hacemos la Biblia es la palabra de Dios escrita. Pero bueno, hubo un momento que fue la primera vez que Dios escribió, dio forma escrita a su palabra. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, bueno, está bien, los 10 mandamientos. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 31, hay varios pasajes, yo seleccioné como para tener la referencia de lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Ya que estamos hablando de la palabra de Dios escrita, esta es la primera palabra de Dios escrita. Los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Éxodo 31, 18 dice que Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió estas 2 tablas. La secuencia fue así. Dios lo convoca a Moisés al monte Sinaí. Una vez que salen al desierto, que salen de Egipto, ya encaminados a la ruta que los iba a llevar a la tierra prometida, le dice: bueno, Moisés, vení acá, yo te voy a decir a vos todo lo que son mis mandamientos, lo que son mis leyes. Entonces Moisés los recibe, vuelve al campamento del pueblo y les dice: mire, muchachos, Dios que nos sacó de Egipto y nos va a llevar a la tierra prometida, Él nos da estos mandamientos, no solo los 10, sino unas cuantas leyes más. Nos dice por ahí en el capítulo 24, si no recuerdo mal, que el pueblo aceptó, que estuvo de acuerdo con eso. Entonces Moisés acude nuevamente al monte Sinaí y bueno, se presenta delante de Dios en nombre del pueblo y dice: bueno, Señor, si el pueblo aceptó todo esto que vos dijiste. Entonces dijo Dios: bueno, vamos a hacer entonces un pacto. Yo te voy a dar por escrito la síntesis de los mandamientos, que son los 10 que están allí en Éxodo capítulo 20, y llevártelos. Esa es entonces la síntesis del origen de la primera vez que Dios escribió su palabra, que fueron los 10 mandamientos en las 2 tablas de la ley.
el capítulo 34, seguimos en Éxodo, versículo 1, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Bueno, o sea que Dios tuvo que escribir 2 veces, porque si ustedes se acuerdan, cuando Moisés sube nuevamente por segunda vez a decirle a Dios que el pueblo había estado de acuerdo con todos los mandamientos que le había dado, con todas las leyes que Dios había puesto como condición para su pacto, Moisés demora unos cuantos días, dice que está 40 días allí con Dios, y que cuando baja, ¿con qué se encuentra? Con que el pueblo había pedido a Aarón, y este había aceptado, hacer una imagen de un Dios. Hacer la imagen de un Dios para adorar. Y de allí surgió, le dijo a Aarón: no sé, si yo tiré todo el oro que me trajeron, lo tiré al fuego y salió este becerro. Le dijo a Aarón: no, hermano, esa cosa es ridícula que nosotros solemos decir cuando somos expuestos en nuestro pecado. Es que nosotros solemos hacer, decimos a Aarón que es ridículo, que bueno. Nosotros también, hermanos, muchas veces para tratar de justificarnos decimos cosas ridículas, ¿no? Como la que dijo Aarón, que él tiró todo lo que le trajeron y salió eso. Ahí está. ¿Qué pasó? Moisés, cuando baja y ve eso, de la bronca que le dio, ¡pum!, rompió las 2 tablas de la ley. Porque ustedes ya han quebrantado este pacto. No empezamos todavía a andar y ustedes ya quebrantaron el pacto. Rompió las tablas de la ley. Bueno, pasó lo que pasó, no viene a colación, no es nuestro tema de hoy, y Dios lo convoca nuevamente a Moisés. Bueno, se produce ahí algunas cuestiones en el pueblo, y nuevamente les da las tablas de la ley. No habían comenzado a andar todavía, no había terminado Dios de dar los mandamientos que ya habían quebrantado los 2 primeros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni figura. No habían comenzado a andar, que ya habían violado los 2 primeros. Vamos ahora a leer desde el versículo 29 al 35. Éxodo 34, del 29 al 35. Esta es la segunda vez entonces que Moisés va a recibir de parte de Dios las tablas de la ley, ¿no? Y dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, que venía bajando, se venía acercando, ¿no? Y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué le pasó? Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Yo soy yo, no pasó nada. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Primero se acercó Aarón y los príncipes. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, tenemos la imagen, ¿cierto?, de esto que nos describe el pasaje. De hecho, en varios lugares, ahí nomás, en el capítulo 33, versículo 11, dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y ese estar cara a cara con Dios, dice que hacía que su rostro resplandeciera. Y eso llamó la atención y hasta generó temor en sus compatriotas, ¿no? Bueno, pero no es específicamente sobre este relato de Éxodo que quiero hablar, sino que quiero que nos vayamos a 2 Corintios, donde el apóstol Pablo toma este suceso, este relato del libro de Éxodo, y hace una explicación, una aplicación al momento actual, que es el momento que ya estando presente, o habiendo estado presente ya el Señor Jesucristo, ¿no? 2 Corintios capítulo 3.
Y acá voy a leer del 7 al 18. Son varios versículos, pero es cortito el párrafo. Del 7 al 18. Ustedes fíjense cómo nos lleva a aquel evento que leímos recién en Éxodo, ¿no? Y dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, lo que dijimos antes, ¿no? Grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de congregación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se desbordó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este pasaje, que he leído así, a lo mejor medio rápido, no nos resulta muy claro. Vamos a desentrañarlo un poquito. Vemos claramente que vincula dos temas que nos tocan muy de cerca: la palabra de Dios, que recibió Moisés, y la gloria de Dios. La palabra de Dios y la gloria de Dios. En cuanto a la palabra, se refiere aquí en particular a la ley. Y esta como expresión del Antiguo Pacto. Porque sabemos que la Biblia contiene dos grandes pactos. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto es el que nació en el monte Sinaí. Es el de las dos tablas de la ley que Dios escribió con su dedo, se la entregó a Moisés y de allí quedó para toda la humanidad. Porque recordemos que el propósito de Dios al escoger a su pueblo de Egipto, al pueblo judío, que ellos fueran su pueblo, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, no era que ellos se la comieran toda, sino que ellos compartieran, fueran testigos, fueran testimonios para que el resto de las naciones pudieran conocer a Jehová y tenerlo como su Dios. Como eso no funcionó, como eso no anduvo, entonces Dios, previendo que eso iba a suceder, ya tenía desde siempre previsto la implementación del segundo pacto, que vino por Cristo. Entonces el Nuevo Testamento arranca con la venida de Cristo, y es el nuevo pacto de Dios. ¿Qué dijo Dios? Como ustedes, ninguno, pueden cumplir con aquello, yo se lo voy a solucionar. Simplemente tienen que tener fe en Cristo, acudir a Él en perdón de sus pecados por no cumplir con la ley, y van a ser perdonados cuando lo hagan con sinceridad. Esta mañana vamos a celebrar la Cena del Señor, apenas termine yo con la predicación, y vamos a recordar y celebrar el nuevo pacto, el de la salvación por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Dios es fuente de gloria. Lo venimos reiterando, especialmente en este último tiempo, en que nuestro lema como iglesia es que somos portadores de la gloria de Dios, y estamos hablando de la gloria de Dios, ¿no? Dios es fuente de gloria, y es fuente de gloria tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. No es que hay algo distinto en ese aspecto. La ley irradia gloria porque fue emanada de Dios.
Y la ley irradia gloria porque es santa, es justa, es buena y es espiritual. No lo digo yo eso, lo dice la Biblia. Vamos a ver en Romanos capítulo 7. Antes del Corintios está Romanos, así que la tenemos fácil. Romanos capítulo 7. Fíjense el versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y fíjense el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Entonces, la ley irradia gloria, y estamos pensando en Moisés bajando del monte, luego de haber estado hablando cara a cara con Dios, con las dos tablas de la ley en sus manos. La ley irradia gloria porque es santa, es justa, es buena y espiritual, tal como lo es Dios mismo. O Dios no es santo, justo, bueno y espiritual. Dios es así y la ley de Dios es así exactamente. Pero este último versículo que leí y la última frase revela la causa del problema por el cual el antiguo pacto no prosperó. ¿Cuál es la causa? El final de Romanos 7:14. Que el ser humano, nosotros y todos los demás que están por allí, estamos vendidos al pecado. No solamente Pablo, él habla de sí mismo, pero todos los seres humanos estamos vendidos al pecado. Entonces esa es la causa de que no pudo prosperar ese antiguo pacto, porque la recurrencia del pecado, el volver a pecar, el seguir pecando, el pensar pecaminosamente y la falta de verdadera conversión a Dios han hecho inviable el antiguo pacto que fuera efectivo, porque estamos los seres humanos en general vendidos al pecado. Entonces ese pacto resultó en muerte. Moisés bajaba contento con las dos tablas de la ley y cuando llegan los gringos estaban ahí y ya habían violado, dijimos, los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos y no tendrás imagen. Habían buscado un dios ajeno y se habían hecho una imagen. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una mortandad entre el pueblo. Porque Dios les había dicho, esto es así, ustedes lo quieren, lo aceptan, nos manejamos con esto. ¿No lo quieren? Bueno, aténganse a las consecuencias. Entonces se produjo una mortandad. Entonces, el resultado de ese pacto incumplido resultó en muerte. Por eso dice aquí lo que explica en este pasaje de 2 Corintios. Volvemos a 2 Corintios. Entonces, la diferencia entre ambos pactos es que uno resultó en muerte y el otro en vida. Pero la gloria que poseen proviene de la misma fuente, que es Dios quien los dio. Ambos pactos tienen la misma gloria, pero uno resultó en muerte y el otro resultó en vida. Y escúchenme, contrariamente a lo que una lectura rápida y descuidada de este pasaje de 2 Corintios 3 pareciera indicar, el apóstol Pablo no está hablando mal del antiguo pacto, no lo está denigrando, no lo está deshonrando ni menoscabando de manera alguna. Mal podría hacerlo, siendo que fue dado por Dios y escrito directamente por él en las dos tablas de piedra que entregó a Moisés. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo al escribir esta carta, es que está reconociendo su ineficacia por la permanente violación del mismo por parte de los seres humanos. Es un pacto glorioso, aunque el nuevo pacto, dado en Cristo, tiene en comparación una gloria más evidente. Así nos dicen los versículos 9 y 10, que vuelvo a leer. Siempre ahora nos quedamos en 2 Corintios 3. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más evidente. Me preguntaba, y les transmito la pregunta, ¿por qué aquellos judíos en el desierto, en Egipto, no podían mirar a Moisés a la cara cuando ésta resplandecía por la gloria de Dios? Piensen un segundo, a ver qué les parece. Ya hemos explicado la situación y el contexto. ¿Por qué aquellos judíos en el desierto no podían mirar a la cara resplandeciente de Moisés, que resplandecía reflejando la gloria de Dios en cuya presencia había estado? Yo tengo mi respuesta. Espero que encuentro y desacorde a lo que nos dice el resto de las Escrituras. No podían mirarlo por el pecado que acarreaba. Como dijimos antes, a poco de haber recibido a través de Moisés las condiciones del pacto y de haberlas aceptado, lo violaron. Ahí con la estatua del becerro de oro. Entonces, por ese pecado que ellos tenían en sus vidas y que acarreaban, no podían mirar el rostro de Moisés, porque Moisés tenía su rostro que reflejaba la gloria de Dios, en cuya presencia había estado. Y así como el apóstol Pablo, quiero que nos empecemos a meter nosotros en esto que estamos considerando, ¿no? Porque pensaba que con nosotros, si reflejamos como corresponde la gloria de Dios, probablemente pasará como con Moisés. Que muchos no soportarán ver la resplandecencia de la gloria de Dios en el rostro de sus hijos que la exhiban con claridad y refulgencia. ¿Se entiende? Ellos no podían mirarlo a la cara. No, Moisés, ponete un velo, tapate, porque tu rostro que resplandece y nos muestra la gloria de Dios atenta contra lo que nosotros somos, con lo que nos gusta y con lo que queremos. No podemos mirar eso. Tapate, cuando tengas que hablar, tapate. Cuando vayas a estar con Dios, sácatelo, no hay problema. Pero mientras tanto, cuando estés con nosotros, ponete el velo. Nos asusta verlo, ver tu rostro así. Y hermanos, también pasa. ¿Les ha pasado? Obviamente no se nos pone la cara resplandeciente, ¿no? Ni que decir. Pero sí la resplandecencia de la gloria de Dios en la vida de sus hijos creyentes que son fieles, obedientes, entregados a Él, que quieren vivir conforme a lo que Dios enseña y que por tanto reflejan la gloria de Dios, es una provocación a la mirada de aquellos que no están interesados en eso. Entonces tratarán de mirar para otro lado, tratarán de ignorar esa manifestación de la gloria de Dios en la cara de Moisés o en la cara de cualquiera de nosotros, si es que la exhibimos como Dios pretende que lo hagamos. Tratarán de mirar para otro lado o de ignorarla. No sé, ¿me ha pasado? Llegamos al Señor, llegamos la presencia del Señor, llegamos la ley del Señor. No, ponete el pelo, tapate. No nos interesa en eso. Y el único que puede cambiar ese estado de ignorancia es el Señor. Y el único camino es la conversión. El único que puede sacar el velo que quieren poner delante de las verdades de la palabra es el Señor Jesucristo. Versículo 14. El entendimiento de los que no creen en esto se embotó. El entendimiento de ellos es
se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, siguen con la mentalidad del mundo, con la mentalidad del pecado, con el no humillarse delante de Dios, reconociendo el pecado, pidiéndole perdón, y entonces el entendimiento de ellos se embotó. El velo permanece delante, el cual es quitado por Cristo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma que el velo sea quitado si no es por medio del Señor Jesucristo. Nosotros somos los que llevamos, nosotros somos los que mostramos, nosotros ponemos la cara. Que se vea refulgente, espiritualmente hablando, ¿no? Y el que puede sacar el velo es Jesucristo. Argumentos para justificar el velo hay muchos. A la gente que dice, no, tapate, ponete el velo. Argumentos para justificar el velo hay muchos. Todos y cada uno son excusas para no exponerse a la gloria de Dios. Y eso es para los que no creen en Dios, para los que no tienen al Señor Jesucristo y no les interesa, y no quieren exponerse a la gloria de Dios, les ponen el velo. Y también, hermanos, muchas veces es para los creyentes cuando optan, cuando deciden por caminos que no son los que Dios quiere. Entonces, la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios, molesta. Y se evita el contacto con todo aquello que me haga recordar la gloria de Dios y lo que ella representa, ¿no? Argumentos para justificar el velo, que te pongas el velo hay muchos, pero son todas excusas para no exponerse a la gloria de Dios. Miren, con la gloria de Dios es como el perfume, ya que empezamos hoy hablando del perfume de María, perfume que venimos hablando en nuestras predicaciones anteriores como ejemplo o figura de esto de la gloria de Dios, ¿no? Es el ejemplo de la figura anterior que consideramos. Para algunos, en este mismo unos renglones más arriba de lo que estamos leyendo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 16, dice que somos portadores del perfume, que llevamos impregnado en nosotros el aroma de Dios, ¿no? Llevamos con nosotros el olor del conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Que para algunos los que se salvan es un olor grato y agradable. Y para los que se pierden es olor a velorio. Una misma flor que en cierto contexto puede dar alegría y es un aroma agradable, en otro contexto es un olor desagradable. Puede ser en un contexto de alegría o puede ser en un contexto de velorio. Según donde se encuentre la persona, ¿es olor para vida o es olor para muerte? Lo importante es que sea un olor grato a Dios. Y leo simplemente para referenciarnos los versículos 15 y 16 del capítulo 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos grato olor. El olor es el mismo, grato para Dios. ¿Qué pasa? A los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Así todo dicho, todo lo que venimos diciendo, hermanos, nosotros no debemos ponernos el velo, como hacía Moisés, para tratar de disimular la gloria de Dios. No es que se me ocurrió a mí. En ese versículo 3:13. No como Moisés, leo el 12, así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista. No hagamos como Moisés. No nos pongamos el velo. Reflejemos la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios en nuestro rostro, que nuestro rostro supervisando nuestra vida, muestre, refleje, resplandezca con la gloria de Dios, y el que quiere mirar que la mire, y el que la mire se ofende, que se ofenda, pero que sepa que hay un Dios de gloria que le ama, que desea cambiar su vida, que desea cambiar su realidad, que desea salvarlo. Por el contrario, miramos a cara descubierta, no nos ponemos el velo, no debemos ponernos el velo para ocultar la gloria de Dios, sino que por el contrario, miramos a cara descubierta.
Y así podremos, ¿qué podremos? Y debemos reflejar en nuestra cara la imagen de Cristo, la gloria de Dios, como dice el versículo 18. Por tanto, nosotros, los que somos creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Diferencias entre los dos pactos. El antiguo pacto es el pacto de la letra. El nuevo pacto es el pacto del Espíritu. Cuanto peor andan las cosas en la sociedad, en la humanidad, hace falta más letra. Todo tiene que quedar por escrito. Ahora no solo tiene que estar firmado, sino que tiene que estar autenticado y cada vez hace falta más leyes, y etcétera, etcétera. Cuanto más tiene que ver con lo de las personas, más letra hace falta. Siendo que Dios le da contenido espiritual a toda nuestra existencia. Versículo 6, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El antiguo pacto era un pacto de condenación. El nuevo es un pacto de justificación. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Uno de condenación, el otro de justificación. Uno, el antiguo, era un ministerio de gloria, un pacto de gloria, pero el nuevo es de una gloria más eminente. Este pacto, el cual nosotros hemos hecho con Dios por medio de Cristo, por su gracia, por su amor, su misericordia, por la fe que nos ha dado, es un pacto de gloria más eminente, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, el antiguo pacto, no lo es en este respecto en comparación con la gloria más eminente del nuevo pacto que tenemos con Dios en Cristo. Y finalmente el antiguo pacto representa o trae consigo lo que perece, mientras que el nuevo lo que permanece. Allí está, gracias, me olvidé de pedir que no. Dice el versículo 11 que si lo que perece tuvo gloria, abajo de todo, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hermanos, para que pensemos, nosotros somos parte de este nuevo pacto, el que hemos hecho en Cristo, un pacto y un ministerio del Espíritu, un pacto y un ministerio de justificación, de vida, un pacto de la mayor gloria posible y un pacto que permanece, del cual nosotros somos reflejo. Nosotros debemos andar por la calle, hermanos, sin velo, sin taparnos, para que los demás puedan mirarnos y ver reflejada la gloria de Dios, entre comillas, en nuestro rostro, en nuestra conducta, en lo que hablamos, en lo que decimos, verdad, las cosas justas, siendo fieles y permaneciendo, etcétera, etcétera. Todo lo que significa que venimos desandando en nuestro camino, ser portadores de la gloria de Dios. Y que en esta mañana, al celebrar la Cena del Señor, podamos honrar, agradecer, dar gracias al Señor porque podemos ser parte de este pacto, un pacto del Espíritu, un pacto de vida, un pacto glorioso con la gloria más eminente, el esplendor de la gloria de Dios, un pacto que permanece por la eternidad, del cual somos parte por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que al hacerlo podamos agradecerle al Señor y podamos una vez más pedirle perdón
porque muchas veces fallamos en algunos aspectos de lo que nos toca el impacto, y también ratificar, Señor, acá estoy, sigo firme, a pesar de mis fallas, a pesar de mis caídas, sigo firme. Quiero estar firme en este pacto, quiero ser portador de tu gloria, te quiero llevar. Vamos a cantar las estrofas del himno en memoria de Dios. Y mientras lo cantamos, nos vamos disponiendo entonces a participar de la Cena del Señor con todo esto que hemos estado diciendo en este mes, en que comenzamos a celebrar el mes de la Biblia, y bueno, cómo nos ha ido llevando a este pensamiento. En memoria de ti, Pacto Portador de tu gloria seré.